Dicen que el diablo viste de rojo, pero Clara prefería el blanco, prístino, inmaculado, como el tipo de mujer a la que ningún hombre podría acusar jamás de pecar. Sabía cómo convertir la inocencia en un arma, cómo sonreír lo suficiente para que a un hombre casado se le secara la garganta, cómo tocar un antebrazo ligeramente en una conversación para que ardiera mucho después de que ella se alejara. Clara no seducía con desesperación ni con trucos baratos. Escogía a su presa con precisión quirúrgica. Un hombre que pasaba demasiadas horas en el trabajo, cuya esposa había empezado a vestirse con ropa práctica y a suspirar a la hora de acostarse. Un hombre al que aún le quedaba suficiente virilidad como para preguntarse si había algo más en la vida que la rutina y las responsabilidades. Se inclinaba hacia él, le susurraba alguna tontería sobre lo mucho que admiraba su dedicación a sus hijos, y así, sin más, lo tenía en sus manos. No se trataba de sexo, se trataba de la conquista. Le gustaba poseerlos, quebrarlos y luego enviarlos arrastrándose de vuelta a casa con la culpa goteando de sus cuellos. La primera grieta real en la ilusión se produjo en la gala anual de la escuela. Uno de esos eventos sofocantes en los que todos fingen que les importa un bledo la caridad mientras beben champán demasiado caro. Estaba charlando con un banquero cuyo hijo acababa de ser aceptado en un prestigioso programa de verano cuando vi a Clara en la esquina de la sala, riéndose de algo que había dicho un hombre. No un hombre cualquiera, Esteban López, padre de uno de los compañeros de clase de Martín. Casado. Respetable. El tipo de hombre que nunca tiene un pelo fuera de lugar, cuya esposa se comporta como una reina, el tipo de mujer con la que Clara suele fingir ser mejor amiga. Había algo en la forma en que Clara se inclinó, en la forma en que sus dedos rozaron el dorso de su mano mientras le susurraba al oído. La forma en que él tragó saliva con dificultad, mirando a su alrededor como un adolescente culpable. El destello de satisfacción en los ojos de Clara cuando se apartó, sus labios curvándose en una sonrisa solo una fracción demasiado lenta. Mi estómago se retorció, pero me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. Tenía que ser así. Clara solo estaba siendo encantadora, eso era todo. Hacía que la gente se sintiera especial. Ese era su don. Entonces entró la esposa de Esteban. Su rostro apenas se movió, pero lo vi, ese segundo congelado de comprensión. La rigidez en su postura, la forma en que los miraba fijamente a través de ellos en lugar de a ellos. Y así, el jueguito de Clara se cobró otra víctima. Debería haberme ido. Debería haber agarrado a Clara por el brazo y decirle que nos íbamos. Pero no lo hice. Me quedé allí, bebiendo mi whisky, viendo el espectáculo. Viendo cómo la mano de Esteban, vacilante al principio, se posaba en la parte baja de su espalda, mientras Clara inclinaba la cabeza, riéndose de un chiste que no tenía gracia. Viendo cómo lo atraía más hacia su red, como había hecho con tantos otros antes que él. Simplemente no había estado mirando. Aquella noche, no le pregunté al respecto. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que la había visto hacer magia con otro hombre? ¿Qué sabía, en el fondo, que no solo estaba siendo amable? Clara tenía una respuesta para todo. Si la confrontaba, sonreiría, tal vez incluso se reiría, me llamaría celoso. Me acusaría de ver cosas que no existían. Y tal vez tendría razón. Tal vez estaba perdiendo la cabeza. Pero no estaba loca. Las piezas empezaron a encajar en las semanas siguientes. Las conversaciones en voz baja entre madres cuando entraba en una habitación. Las miradas persistentes de hombres que no deberían haber tenido motivos para evitar mis ojos. Martín, mi hijo, que volvía a casa con los puños cerrados y los nudillos magullados, sin decir nada cuando le preguntaba qué había pasado. Una enfermedad se había colado en mi casa, una que aún no podía nombrar, pero que podía sentir pudriéndose bajo la superficie. No fue hasta que Martín fue expulsado que todo se desmoronó de verdad. Entré en la oficina del director esperando alguna tontería sobre malas notas o faltas de asistencia. En cambio, me dieron una lista de nombres. Nombres de chicos a los que había machacado a golpes. Chicos cuyos padres habían pasado demasiado tiempo en las sombras con mi mujer. Debería haberlo visto venir.
Joder, quizá una parte de mí lo hizo. Pero hay una diferencia entre sospechar algo y que te golpee en la cara como un camión sin frenos. La primera vez que lo vi con mis propios ojos, no lo estaba buscando. Esa es la parte que más duele. No estaba hurgando entre sus cosas, no la estaba siguiendo, no estaba jugando a ser detective como un hombre desesperado que intenta pillar a su mujer en una mentira. No. Me llegó. Se estrelló en mi vida como una maldita bola de demolición, dejando solo polvo y el sonido de mi propio latido retumbando en mis oídos. Era miércoles. Tarde, el sol ya proyectaba sombras sobre el pavimento. Había salido temprano del trabajo, con alguna excusa tonta sobre un dolor de cabeza. Tal vez ni siquiera era una excusa, sentía algo royendo los bordes de mi cerebro, algo inquieto, algo susurrando, vete a casa. Compruébalo tú mismo. Me detuve a una manzana de la casa. El hábito, tal vez. El instinto, tal vez. O tal vez el universo simplemente quería que viera el tipo de tonto que había estado viviendo durante años. Apagué el motor y me quedé allí sentado, con los dedos golpeando el volante, tratando de sacudir el cansancio que había estado sentado en mi pecho durante semanas. Fue entonces cuando lo vi. No era mi casa. No era mi esposa saliendo del coche. No, eso no habría sido suficiente para hacer que mi estómago se cayera como un ascensor con los cables cortados. Era él. Esteban López. El mismo traje a medida, el mismo pelo peinado hacia atrás, la misma cara engreída que probablemente había encantado a una docena de salas de juntas y al doble de amantes. Estaba de pie frente a la puerta de mi casa como si fuera el dueño del maldito lugar, mirando a su alrededor como un hombre que sabe que está haciendo algo que no debería, pero disfruta demasiado de la emoción como para detenerse. Se enderezó la corbata, echó un último vistazo a la calle y luego entró. Me quedé allí sentado, respirando por la nariz, saboreando el metal en la parte posterior de la garganta. Debería haber irrumpido en ese momento, debería haber derribado la maldita puerta de una patada y hacerles ver lo que es la traición cuando tiene cara y puños que la acompañan. Pero no lo hice. Porque quería ver. Quería la verdad, cruda y fea, sin lugar para explicaciones ni excusas. Así que esperé. 5 minutos. 10. 20. El sol se hundió más y mi casa permanecía allí, silenciosa e inmóvil, una casa familiar perfecta con sus setos perfectamente recortados y la luz del porche que Clara siempre dejaba encendida. A los 25 minutos, la luz del dormitorio de arriba se encendió. A los 30, se apagó. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No recuerdo haber salido del coche. No recuerdo haber subido por el camino de entrada ni haber empujado la puerta principal. Pero recuerdo el olor. Su colonia, espesa en el aire, ahogando el aroma de las costosas velas de Clara. Recuerdo las voces apagadas de arriba, la forma en que mi pulso retumbaba en mis oídos como olas rompiendo contra las rocas. Subí las escaleras lentamente. Deliberadamente. Paso a paso, como un hombre que se dirige hacia su propia ejecución. La puerta estaba entreabierta. No necesitaba empujarla. No necesitaba ver lo que estaba pasando dentro. Mi cerebro hizo el trabajo por mí, pintando la imagen con detalles grotescos y vívidos, llenando los huecos con todas las sospechas que había tragado a lo largo de los años. Un susurro. Un suspiro. El crujido de la tela. Y entonces, la risa de Clara. Baja. Satisfecha. Rebosante de algo que no había oído de ella en años. Abrí la puerta. Sin teatralidad. Sin gritos. Solo el silencio frío y pesado de un hombre que ha visto suficiente. Esteban se quedó paralizado primero. Se puso de pie en segundos, con las manos temblorosas mientras buscaba a tientas su ropa como un adolescente atrapado en la cama equivocada. Clara, ella no se movió. Simplemente se quedó allí, apoyada en los codos, mirándome con esa misma sonrisa burlona que siempre tenía cuando pensaba que tenía la ventaja. Rodrigo, dijo, como si la estuviera interrumpiendo en su té de la tarde. Llegas temprano a casa.
Algo dentro de mí se hizo añicos. No con rabia. Ni siquiera con pena. Solo con la simple y devastadora constatación de que la mujer a la que había amado, la mujer en torno a la que había construido mi vida, ni siquiera se avergonzaba. Esteban intentó hablar. Alguna excusa inútil y tartamuda que me importaba un bledo. Mi puño se movió antes que mi cerebro, y lo siguiente que supe es que estaba tirado contra el tocador, agarrándose la mandíbula. La habitación daba vueltas, el calor me recorría la columna vertebral, y luego los dos estábamos en el suelo, balanceándonos, forcejeando, tirando los muebles como dos perros rabiosos que luchan por el último trozo de carne. Clara no gritó. No me suplicó que parara. Solo observaba. Esteban me dio un golpe en las costillas, un golpe bajo, suficiente para hacerme tambalear. Pero ya estaba de nuevo sobre él, empujándolo contra el suelo, con los nudillos abriéndose contra su cara. Ya no estaba tan engreído. Era un desastre de sangre y pánico, y podría haber seguido. Podría haber seguido golpeando hasta que su maldito nombre dejara de resonar en mi cabeza. Pero no lo hice. Porque cuando levanté la vista, jadeando, con el dolor irradiando por mi cráneo, Clara seguía sentada allí. Sonriendo. No fui a casa esa noche. Casa. Qué palabra más extraña para un lugar que se había convertido en un matadero donde mi orgullo había sido destripado, colgado y dejado desangrarse. Conduje sin rumbo, escuchando el zumbido de mi propia furia vibrando en mis costillas. Mis nudillos estaban hinchados, cubiertos de costras de sangre, su sangre. Una pequeña victoria, pero hueca. En algún lugar entre la perdición y la nada, me detuve en un estacionamiento. Un café lúgubre que abría toda la noche estaba bajo un letrero de neón parpadeante que decía, comida casera, aunque dudaba que algo allí tuviera sabor a hogar. Entré de todos modos, el olor a café rancio y grasa quemada se metió en mis fosas nasales como un invitado no deseado. La camarera, una mujer con ojos cansados y una etiqueta con su nombre que decía, Rosa, me echó un vistazo y no hizo preguntas. Una mujer inteligente. Me deslizó un café delante sin decir palabra. Me quedé sentado, dejando que el calor de la taza se filtrara en mis dedos, esperando a que la ira se calmara. No lo hizo. Simplemente cambió, convirtiéndose en algo más frío, algo más agudo. Clara se había burlado de mí. No solo como esposa, sino como hombre. Había convertido mi hogar en su coto de caza personal, había convertido a los padres de los compañeros de clase de nuestro hijo en sus juguetes. ¿Y yo? Yo no había sido más que un espectador involuntario, aplaudiendo mientras ella realizaba sus trucos. Lo peor. Ni siquiera lo sentía. Ni un solo rastro de culpa en esos ojos cuando la atrapé. Sin pánico, sin buscar excusas. Solo esa sonrisa lenta y cómplice, como si ya hubiera calculado todos mis movimientos. Como si supiera que perdería antes de empezar a jugar. Un profundo suspiro desde la mesa de al lado me sacó de mis pensamientos. Un hombre mayor, con el rostro curtido, el tipo de manos que habían conocido décadas de trabajo. Parecía haber visto el mismo tipo de guerra que yo, tal vez incluso peor. Me miró, levantó su taza en un brindis silencioso, y me encontré asintiendo. A la miseria le gusta la compañía, después de todo. Rosa volvió con un plato de algo no identificable pero caliente, y comí mecánicamente, sin apenas probarlo. El amargor del café inundó mi lengua, pero nada mitigó la amargura que se sentía como plomo en mi estómago. Pensé en Martín. En cómo había estado llevando esta verdad antes que yo, cómo había tragado cada susurro y cada mirada de reojo en la escuela. No me extraña que arremetiera. No es de extrañar que luchara. Era un niño que se encontraba en los escombros de un hogar que ya no reconocía. Y yo había dejado que sucediera. Una vibración en mi bolsillo. Mi teléfono. Lo saqué, esperando un mensaje de Martín, tal vez incluso uno de Clara rebosante de fingida preocupación. Pero no. Era un video. Sin remitente. Sin nombre. Solo un archivo esperando a ser abierto. Dudé. Pero solo por un segundo.
La pantalla cobró vida. Imágenes borrosas, temblorosas, como si se hubieran tomado a toda prisa. Mi casa. El camino de entrada. Y allí estaba ella, Clara. Riéndose, echando el pelo hacia atrás, con los ojos brillantes bajo la luz de la calle. Y junto a ella, otro hombre. No Esteban. Alguien nuevo. Alguien a quien no reconocí. Se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído. Ella se mordió el labio. Se me retorció el estómago. Ella levantó la mano y sus dedos recorrieron el cuello de su camisa. Mi visión se nubló. Y entonces. La cámara se movió violentamente. Una pelea. La imagen se tambaleó. Una voz, baja y urgente. Luego, oscuridad. Me quedé sentada allí, con el peso del teléfono en la mano, de repente insoportable. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. Alguien me había enviado esto. Alguien quería que lo viera. Para saber que Clara no se había detenido. Nunca se detendría. Las paredes del café se sentían demasiado apretadas, el aire demasiado espeso. Me metí el teléfono en el bolsillo, tiré unos billetes arrugados en el mostrador y salí a la noche, con el aire frío golpeándome como un puño. Clara pensaba que era intocable. Eso era evidente. No le bastaba con haberme tomado por tonto, con haber convertido nuestra vida en una broma grotesca, no, tenía que seguir adelante, tenía que ir más allá, tenía que ver hasta dónde podía llegar antes de que todo el maldito mundo se derrumbara sobre ella. ¿Y yo? Había dejado que sucediera. Una y otra vez, me quedé allí, observando cómo se desarrollaba la situación, como un idiota que todavía creía que había alguna posibilidad de arreglar algo que hacía tiempo que estaba roto. Ya no más. Caminé sin pensar, pasando por escaparates cerrados y farolas parpadeantes, por los lugares que antes significaban algo antes de que todo se echara a perder. Las calles estaban vacías, la ciudad silenciosa de una manera que hacía que todo se sintiera más pesado, como el peso de 1000 ojos invisibles presionándome. Mi mente no dejaba de reproducir ese maldito video, las imágenes granuladas se grababan en mi cerebro, repitiéndose una y otra vez hasta que parecía que estaban cosidas a mi cráneo. Clara, riéndose. Clara, tocando. Clara, clavando sus uñas en otro hombre como si fuera un trofeo más que ganar. Y entonces. La lucha. La cámara temblando. El repentino corte a negro. Saqué mi teléfono del bolsillo, mirando la pantalla como si tuviera las respuestas que estaba demasiado cansada para encontrar por mi cuenta. ¿Quién lo había enviado? ¿Por qué? Alguien quería que viera. Alguien quería que supiera. Pero más que eso, alguien había estado allí. Alguien había estado lo suficientemente cerca como para capturarlo, lo suficientemente cerca como para observarla desde las sombras. Clara no solo estaba jugando conmigo. Estaba jugando con algo más grande, algo que tenía sus propias reglas, sus propias consecuencias. Y era demasiado arrogante para verlo venir. Una vibración sacudió mis dedos. Otro mensaje. Otro video. Tragué saliva, con el pulgar sobre la pantalla durante un segundo demasiado largo antes de tocarla para abrirla. Esta vez no era mi casa. En otro lugar. En un lugar más oscuro, menos familiar. El callejón detrás de un bar, tal vez, o el estacionamiento de un hotel. Clara de nuevo. Pero esta vez, no se reía. Estaba apretada contra un coche, con las manos agarradas al borde del capó, el cuerpo tenso. El hombre, diferente del anterior, la tenía encerrada, susurrándole algo al oído. Abrió los labios, pero no se apartó. No se resistió. Y entonces. Otro cambio. La cámara se sacudió. El ángulo cambió. Una segunda figura, saliendo de la oscuridad. No era yo. El video terminó. Me quedé mirando la pantalla, con la respiración entrecortada. Mi cerebro luchaba por procesar lo que acababa de ver, lo que significaba, lo que podía significar. Clara siempre había sido cuidadosa.
calculada. Pero esto no era solo otra muesca en su cinturón. Esto era algo completamente distinto. Y quienquiera que hubiera estado observando aún no había terminado. Mi teléfono volvió a sonar. Un mensaje final. No eres el único que quiere venganza. La noche a mi alrededor se sentía más fría, más aguda. Apreté la mandíbula, metí el teléfono en el bolsillo y mis dedos se retorcieron en algo más duro, algo decidido. La noche estaba cargada de humedad, de la que se pega a la piel y hace que cada respiración se sienta más pesada de lo que debería. Caminé sin rumbo, con pensamientos enmarañados de rabia y algo peor, claridad. El tipo de claridad que solo llega cuando se ha desvelado cada mentira, cuando la verdad está cruda y sangra en tus manos. Clara se había llevado todo, mi confianza, mi dignidad, mi hogar, y lo había hecho con una sonrisa. Y ahora, había alguien más mirando, alguien que había estado acechando en las sombras, registrando sus pecados como un archivista retorcido de mi humillación. Necesitaba respuestas. El primer lugar al que fui fue la escuela de Martín. No porque esperara encontrar algo allí, sino porque necesitaba ver algo que no hubiera sido tocado por la inmundicia de Clara. Aparqué fuera de la puerta, mirando a través de las barras de hierro, el patio vacío más allá. Había silencio, solo el susurro de las hojas y el zumbido lejano del tráfico. Me recordó a las mañanas en las que solía dejarlo, cuando las cosas tenían sentido. Cuando pensaba que era un marido, un padre, un hombre con un lugar en el mundo. Ahora, era otra cosa. Una sombra, un signo de interrogación suspendido en el aire. El guardia de servicio me miró con recelo cuando me acerqué. Señor. Solo estoy mirando, dije, con la voz más áspera de lo que pretendía. Asintió, más por desinterés que por permiso, y me di la vuelta hacia la puerta. Me pregunté cuántos de los padres que habían cruzado esas puertas habían probado a mi esposa. ¿Cuántos de ellos habían abandonado su cama y habían venido aquí, estrechando la mano de los profesores, fingiendo ser pilares de sus familias mientras mi hijo se sentaba en las mismas aulas que sus hijos? El pensamiento me puso la piel de gallina. Mi teléfono sonó. Otro mensaje. Esta vez sin video. Solo texto. Nos vemos en el Faro. Medianoche. El Faro. Un bar a las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde los tratos se hacían en susurros y nunca salía nada bueno de una conversación que empezaba allí. Exhalé lentamente y me guardé el teléfono en el bolsillo. Si quien me enviaba esos mensajes pensaba que podía jugar conmigo como si fuera un idiota desesperado, se iba a llevar una desagradable sorpresa. Llegué temprano, aparqué a una manzana de distancia y observé desde la distancia. El letrero de neón parpadeaba, bañando el pavimento agrietado con una luz amarilla enfermiza. Un par de borrachos salieron tambaleándose, sus risas cortando el aire húmedo. Me apoyé contra el coche, escudriñando la entrada, esperando. Exactamente a medianoche, una figura salió de la sombra cerca del callejón junto al bar. Una mujer. Delgada, con el pelo oscuro recogido en una apretada coleta. Iba demasiado arreglada para un sitio como este, vaqueros ajustados, una blusa blanca, el tipo de ropa informal que se supone que debe parecer desenfadada, pero no lo es. Encendió un cigarrillo, su mirada recorrió la calle antes de posarse en mí. Me acerqué a ella. Tú eres la que envía los mensajes. Dio una lenta calada antes de asentir. Eres más lento de lo que esperaba. Ignoré el golpe. ¿Quién eres? Exhaló, el humo se arremolinó entre nosotros. Digamos que conozco a Clara mejor de lo que tú la conociste. Eso me llamó la atención. ¿Eres otro de sus amantes? Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía, pero la mujer se limitó a reírse. No exactamente. Pero sé de lo que es capaz. Y sé lo que te ha estado ocultando. Apreté la mandíbula. Si esto es una especie de juego. No lo es, interrumpió ella. Es una advertencia. Clara no solo te está engañando. Está jugando con algo que no entiende. Y la va a quemar. Y a ti, si no despiertas.
La miré fijamente, con el pulso latiéndome en los oídos. ¿De qué estás hablando? Ella arrojó el cigarrillo al pavimento y lo aplastó con el talón. Sígueme. Y te lo mostraré. La seguí sin decir palabra, con mis pasos pesados sobre el pavimento agrietado. El callejón apestaba a cerveza derramada y orina, el tipo de hedor que se filtra en el concreto y nunca desaparece. La mujer caminaba delante de mí, con la postura rígida y el paso firme y deliberado. Fuera quien fuera, sabía a dónde iba. Eso no me gustó. Me llevó a la parte trasera del bar, pasando por delante de contenedores oxidados y cristales rotos. Una puerta de metal se alzaba al final del estrecho pasillo, abollada y desgastada por años de abandono. Llamó 2 veces, de forma seca y medida. Una pausa. Luego una más suave esta vez. Un patrón. Una señal. La puerta se abrió con un chirrido justo lo suficiente como para que captara el brillo de un ojo, oscuro y cauteloso. ¿Quién chingados es? La mujer no respondió de inmediato. En su lugar, deslizó un billete doblado a través del hueco. El portero gruñó, lo agarró y abrió la puerta. La tenue luz del interior se filtró en el callejón, revelando una estrecha escalera que descendía hacia algo más oscuro. Algo que olía a sudor y desesperación. Yo dudé en el umbral, pero ella no. Entró sin mirar atrás, su silueta engullida por la penumbra. Apreté la mandíbula y la seguí. Las escaleras crujían bajo mi peso. El aire se espesaba a medida que descendíamos, húmedo y cargado, como si la propia ciudad contuviera la respiración. Al final, otra puerta. Esta estaba cubierta de pintura roja desconchada, con una sola bombilla desnuda zumbando encima. La mujer volvió a llamar, esta vez de forma diferente. 3 golpes, una pausa y luego 2 más. Otra señal. Otro código. La puerta se abrió de golpe. Dentro, la habitación vibraba con un bajo apagado, del tipo que se te mete en los huesos. Se oían murmullos en voz baja, el aire zumbaba con el aroma de perfume barato, licor y algo más, algo metálico, algo raro. Una sala de juego, tal vez. Un club. Pero no del tipo que se ve en los folletos de viajes. ¿Por qué diablos estamos aquí?, murmuré, mi voz ahogada por el ruido. Ella no respondió. Se abrió paso entre la multitud como si perteneciera allí, como si hubiera recorrido este camino 100 veces antes. Me mantuve cerca, con los hombros rozando cuerpos demasiado perdidos en sus propios vicios como para preocuparse de quien pasaba por allí. Llegamos a un reservado en la esquina, tenuemente iluminado, medio oculto en las sombras. Allí estaba sentado un hombre, con un brazo apoyado perezosamente en el respaldo del asiento y el otro sosteniendo un vaso sudoroso de algo ámbar y fuerte. Su traje era demasiado caro para este lugar, pero la corbata suelta y las mangas remangadas me indicaban que llevaba allí un rato. Levantó la vista cuando nos acercamos, dirigiendo primero la mirada a la mujer y luego a mí. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro, pero no llegó a sus ojos. Así que este es el tipo, dijo con voz suave y experimentada. El que por fin lo ha descubierto. Mi pulso se aceleró. ¿Quién diablos eres tú? La mujer se sentó frente a él y exhaló lentamente. Alguien que sabe exactamente hasta dónde llega esto. Y lo mucho peor que se va a poner. Yo me quedé de pie. Habla. El hombre se rió entre dientes y tomó un sorbo lento de su bebida. ¿Crees que esto es solo por tu esposa? ¿Por unos pocos momentos robados en cuartos oscuros sin nombres susurrados a puerta cerrada? Se inclinó hacia adelante y dejó el vaso con un suave tintineo. Es algo más grande que eso. Ella es más grande que eso. Algo frío se me subió por la columna vertebral. ¿Qué diablos estás diciendo? La mujer encendió un cigarrillo y sacudió la cerilla con un movimiento de muñeca. Estoy diciendo que tu esposa no solo te está engañando, Rodrigo. Ha estado jugando un juego del que ni siquiera conoces las reglas. Y lo ha estado jugando durante mucho, mucho tiempo. La miré fijamente, el peso de sus palabras se me clavó en las entrañas como una piedra. ¿Qué juego?
El hombre se echó hacia atrás, sonriendo con aire socarrón. Del tipo que no acaba bien para la gente que no sabe cuándo alejarse. Apreté los puños, todos los nervios de mi cuerpo gritaban. No me voy a alejar. La mujer exhaló una lenta corriente de humo. Entonces será mejor que estés preparado para perder. Debería haberme ido. Joder, cualquier hombre en su sano juicio lo habría hecho. Pero la cordura me abandonó en el momento en que vi ese primer video, en el momento en que me di cuenta de que mi matrimonio había sido una broma, un circo en el que yo era el payaso. Y ahora, sentado en la parte de atrás de un bar cutre con dos personas que parecían saber más que yo sobre las traiciones de mi mujer, no estaba dispuesto a empezar a pensar racionalmente. Hablad, dije de nuevo, con la voz más aguda esta vez. Y no me hagáis perder el tiempo. La mujer sacudió la ceniza de su cigarrillo, entrecerrando los ojos lo suficiente como para mostrarme que no le había impresionado mi tono. El hombre que tenía enfrente volvió a dar un lento sorbo a su bebida, el hielo tintineando contra el vaso como un metrónomo para mi creciente furia. Rodrigo, dijo el hombre, alargando mi nombre como si estuviera probando su sabor. Esto no es solo una aventura. Clara, no hace las cosas a medias. ¿Crees que has descubierto hasta dónde llega su juego? Apenas estás arañando la superficie. Apreté los puños sobre la mesa. Entonces ve al puto grano. La mujer se inclinó, apoyando los codos en la mesa, y su expresión pasó de la diversión a algo más parecido a la lástima. No está jugando por diversión, Rodrigo. Está construyendo algo. Una red. Una telaraña. ¿Y todos los hombres con los que ha estado? Son solo otra cuerda que ha tirado, otro peón que ha movido. Las palabras se me clavaron como clavos oxidados. Eso no tiene sentido. ¿Qué diablos podría ganar con esto? El hombre sonrió con suficiencia, mientras sus dedos recorrían el borde de su vaso. Poder. Influencia. Chantaje, cuando sea necesario. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos de esos padres poderosos del colegio de tu hijo de repente empezaron a cambiar de carrera? ¿Cambios repentinos? ¿Por qué ciertos miembros de la junta directiva de empresas en las que nunca has pensado dimitieron de repente? Se me revolvió el estómago. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo, interrumpió la mujer, que Clara no solo colecciona amantes. Colecciona influencias. Y es muy buena en eso. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todas esas veces que había ignorado comportamientos extraños, la forma en que ciertos hombres miraban hacia otro lado cuando entraba en una habitación, los silencios incómodos en los actos escolares. No era solo culpa. Era miedo. ¿Y Clara? Ella había sido la que llevaba la correa. Eres un mentiroso, murmuré, pero mi voz carecía de convicción. El hombre se reclinó, sonriendo como si ya hubiera ganado. Quizá. Quizá no. Pero ya sabes la verdad, ¿no? Por eso estás aquí, sentado en este bar mugriento en lugar de en casa, fingiendo que todo va bien. Eché hacia atrás la silla, poniéndome de pie demasiado rápido. La habitación se ladeó, mi visión se volvió borrosa durante medio segundo antes de volver a su sitio. Necesitaba aire. Necesitaba moverme. Necesitaba alejarme de una vez de esos dos antes de que sus palabras calaran más hondo. ¿A dónde vas?, preguntó la mujer, con una voz demasiado tranquila, demasiado sabia. No respondí. Simplemente caminé. Salí por la puerta, hacia la noche, hacia el calor sofocante de una ciudad que de repente se sentía demasiado pequeña. Había pasado meses, años, pensando que era víctima de una traición barata. Que Clara era solo otra esposa aburrida en busca de emociones baratas. ¿Pero esto? Esto era otra cosa. Algo más oscuro. El primer lugar al que fui fue nuestra casa. No porque quisiera verla, sino porque necesitaba estar en las ruinas de lo que una vez había sido mío y darle sentido. El lugar estaba oscuro cuando llegué, las cortinas corridas, la única luz provenía del tenue resplandor de la farola de enfrente. Por un segundo, me pregunté si ella estaba siquiera adentro.
Tal vez estaba fuera arruinando la vida de otro hombre, agregando otra marioneta a su colección. Abrí la puerta y entré. Me recibió un silencio denso y rancio, el tipo de silencio que me indicaba que ella no me esperaba. Atravesé la sala de estar, pasé por delante de los impecables muebles que había elegido, pasé por delante de las fotos de la pared que no eran más que accesorios en una actuación bien ensayada. Mis ojos se posaron en la escalera. Y entonces lo oí. Un susurro. Un movimiento desde arriba. La sangre se me heló. Subí las escaleras despacio, con cuidado. El aire estaba cargado de algo que no podía nombrar, algo que me puso los pelos de punta. Llegué a la puerta del dormitorio, dudé y luego la abrí. Clara estaba sentada en el borde de la cama, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo. Su rostro estaba en blanco, demasiado en blanco, como si hubiera estado esperando este momento. Sus ojos se encontraron con los míos y, por primera vez en años, vi algo real parpadear en ellos. No culpa. No miedo. Diversión. Rodrigo, dijo con una voz suave como el cristal. ¿Estás en casa? Entré y cerré la puerta tras de mí. No parece sorprendida. Ella sonrió, ladeando ligeramente la cabeza. ¿Debería estarlo? Mis manos se cerraron en puños a los lados. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Define esto. No juegues conmigo, Clara. Exhaló, larga y lentamente, como si hubiera estado esperando esta conversación pero ya se hubiera aburrido de ella. Rodrigo, ¿qué crees que has descubierto exactamente? ¿Qué te engañé? ¿Qué me he acostado con hombres que no se atreverían a mirarte a los ojos? Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿O crees que has encontrado algo más grande? ¿Algo más interesante? Su voz resumaba algo venenoso, algo burlón. Se me retorció el estómago. Sé lo de los juegos de poder, Clara, dije, con voz firme a pesar del fuego que ardía en mis venas. Sé que has estado utilizando a estos hombres, coleccionándolos como piezas en un tablero de ajedrez. Sé que no se trata solo de sexo. Algo en su expresión cambió, solo por un segundo. Luego se rió. Bajo, gutural. Oh, Rodrigo, murmuró, poniéndose de pie. Siempre estuviste tan cerca de comprender, pero nunca llegaste. Se acercó a mí, lenta y deliberadamente. Como solía hacer cuando quería algo, cuando estaba a punto de hundir sus garras. ¿Y qué vas a hacer con todo este nuevo conocimiento, ¿Exponerme? ¿Arruinarme? Sonrió con aire socarrón. ¿Crees que no lo he planeado? Apreté la mandíbula, obligándome a permanecer quieto mientras ella se acercaba, pasando una mano por encima de mi hombro, sus dedos recorriendo el cuello de mi camisa. No me das miedo, dije, mi voz apenas más que un gruñido. Ella volvió a sonreír, más suave esta vez, más sabia. Ese es tu primer error. Le agarré la muñeca antes de que pudiera soltarse. No puedes salirte con la tuya, Clara. Su sonrisa no flaqueó. Tú tampoco. Y así, de repente, me di cuenta, ella había estado 10 pasos por delante de mí todo el tiempo. Y yo acababa de caer en su trampa.